Hey familia, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de No Acabar. Mi nombre es José Rodríguez y les agradezco demasiado que estén aquí el día de hoy escuchando o viendo este podcast y blog, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, próximamente también en Google Podcast. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado dando a este proyecto. Acuérdense que ustedes son quienes hacen realmente este proyecto, hacen que este proyecto sea posible. Y de verdad les agradezco de todo corazón todo el apoyo que le han estado dando tanto a la página de Facebook como a la cuenta de Instagram, al canal de YouTube, al de Spotify, al de Apple Podcast. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado dando. No saben cuánto se los agradezco. Y pues bueno, en el episodio pasado platicábamos de la historia de los sonideros. El día de hoy les traigo un tema muy bonito, la verdad es uno de los temas que creo que muy pocas veces se han tocado, no nada más en cuanto a podcast, sino en cuestión de blogs. Casi no encontré mucha información de ese estilo sobre el tema que hoy traemos. Y es que hoy traemos un tema muy delicioso y un tema que a todos nos encanta, que es el tema de los panes mexicanos, la panadería mexicana, que de verdad es algo bien importante, bien fundamental de nuestra cultura mexicana. No importa que no te sientas mexicano, que no sé, que digas, ay, es que mi abuelo era español, entonces yo también soy español. No, o sea, no importa que seas así de payasito, a todos nos encanta el pan mexicano, porque de verdad es uno de los elementos de nuestra gastronomía más importantes y que desafortunadamente no muchas veces se le valora, como por ejemplo los guisos, ¿no? Digamos como platillos un poquito más elaborados, entre comillas, como el pozole, los tacos, ese tipo de cosas. Pero por eso es que elegí el tema de los panes mexicanos para el día de hoy. Entonces, ya sin tanta vuelta, vamos a pasar de lleno al cuento de no acabar del día de hoy. Que pues como ya les comenté, se trata de los panes. No sin antes pedirles que vayan ahorita mismo y se suscriban, ya sea si lo estás viendo por YouTube, pues que te suscribas al canal, le dejes tu like de una vez porque yo te aseguro que va a estar muy bueno este episodio. Y si lo estás escuchando ya sea por Apple Podcast o por Spotify, quiero que en este momento vayas y le piques al botón de seguir o de suscribirse para que te estén llegando las notificaciones y para que automáticamente, si tienes la opción, se te descarguen los episodios. Y si no, pues solito tu dispositivo te va a avisar así de que, ¿sabes qué? Ya es viernes, ya se subió el episodio de hoy. Entonces, te agradezco muchísimo que lo hayas hecho, de verdad, te mando un gran abrazo. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Si tienes un pan ahí en tu casa, tráetelo. Si no puedes comer o si no tienes un pan, no importa, ve por lo que puedas, pero te recomiendo que agarres algo para comer. Yo me estaba muriendo del hambre porque lo estaba escribiendo en la madrugada, esta investigación la hice de madrugada y no tenía nada que comer y de verdad me estaba muriendo de hambre y de ganas de comerme un panecito, aunque sea un bolillo, pero de verdad váyanse por un bolillito, por una conchita, por algo así porque se va a poner bueno y bien rico este episodio. En México, la historia del pan está ligada a la conquista española. Los colonizadores trajeron el trigo y sus procesos para transformarlo en alimento. El trigo se siembra por primera vez en un solar que perteneció a Hernán Cortés y que fue regalado a Juan Garrido, un esclavo liberado y de los primeros panaderos de la época de la colonia. En 1524 se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. Al principio los hornos y amasijos eran de las familias, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas productoras para el consumo de la población en general. Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas rigurosamente, tanto en lo que se refiere al peso como en lo relativo a los precios. Los panes que se vendían al pueblo, es decir, los panes corrientitos, baratones, se encontraban en las pulperías, ojo, no pulquerías, pulperías, que vendrían a ser como nuestras tiendas de abarrotes, en donde se compraban cosas comestibles, vinos, licores, incluso también vendían, en ese entonces se le llamaban drogas, o sea, no tal cual, pues como estupefacientes o no vendían marihuana o cosas así, no, sino que, vendían medicamentos, se les decía droguerías también. Vendían cosas de mercería y demás cositas así, o sea, era como una tienda, digamos, como un Oxxo, vaya. Estas pulperías fueron en toda Hispanoamérica el antecedente de las actuales misceláneas.
Aparte de la venta en panaderías y pulperías, las mujeres indígenas eran las encargadas de vender los panes en las plazas y mercados. A finales del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, que principalmente fueron de dos nacionalidades, fueron franceses e italianos. Estos establecen las primeras negociaciones semejantes a las europeas, talleres donde el jefe de la familia es el maestro y los hijos son los aprendices. En aquellos tiempos se amasaba en duernos, ya sea a mano con los pies, y se hacía solamente pan blanco. Se trataba de masas de mala calidad y poco fermentadas. En 1880 había 78 panaderías y pastelerías en la Ciudad de México y un sinfín de indígenas que seguían haciendo sus productos en hornos calabaceros y vendiéndolos en mercados. Ya para inicios del siglo XX, los habitantes de la ciudad contaban con afamadas panaderías como La Vasconia, que aún existe en el centro. No me acuerdo ahorita de las calles, pero les voy a poner ahí una foto en el Instagram de cómo se veía esa panadería a inicios del siglo XX. Entonces, en los primeros años del siglo XX, la mecanización de la industria panificadora se inició con el uso de revolvedoras para pan blanco. Ya saben que pues venía todo este rollo de la revolución industrial, venían de la tercera revolución industrial precisamente. Llegaron todas estas máquinas por medio de los franceses y los italianos, que pues ayudaban a producir un pan no de mejor calidad, pero sí un poquito más rápido, y también pues eso hacía que fuera más barato. Hasta 1922, la panadería en México se caracterizó por la gran popularidad del pan blanco en los anaqueles de los expendios. De 1923 a 1950, más o menos, empezaron a ofrecer bizcochos, que es lo que conocemos como pan de dulce. Vaya. Las panaderías no se detenían, todos los días salían y salían más panes. Porque, o sea, las panaderías todo el tiempo, más bien, panaderías y panificadoras. Ahorita les explico la diferencia. No es muy difícil entender la diferencia. Pero pues es importante recalcar que, por ejemplo, una panificadora es el lugar en donde se hacen los panes, y una panadería es en donde se venden los panes. Entonces, tanto las panaderías como las panificadoras no se detenían, siempre estaban trabajando, y esto es porque a la gente nunca le ha gustado comerse el pan como añejado, nunca le ha gustado comerse el pan. Por ejemplo, el bolillo cuando se hace como viejito, bueno, yo le digo que se hace viejito porque se arruga y se hace como un poquito pastosito. Entonces a la gente no le gustaba que el pan no fuera recién salidito del horno. Sobre todo, lo que les digo, el bolillo y la telera. Entonces pues siempre así, se iban trabajando, porque por ejemplo para la cena pues ya tenía que estar listo el pan, ¿no? Ya recién salidito del horno. En las mañanas para el desayuno tenía que estar ya recién salidito del horno, porque si no pues no se vendía. Entonces pues sí, eran trabajos de jornadas muy muy largas y muy pesadas, porque siempre se estaba trabajando. Para enfrentar la competencia, los panaderos empezaron a ofrecer el bolillo calientito, para que la gente lo prefiriera al otro que ya tenía varias horas de haber salido. Y ahí empezó la costumbre de sacar pan caliente cada 20 minutos. A partir de los años 40, la historia del pan en México está estrechamente vinculada con las organizaciones patronales que surgen durante el proceso de institucionalización de la vida económica, social y política del país. Es decir, en palabras más sencillas, y para que no se me vaya en ese momento la audiencia, a lo que se refiere esto es que precisamente en esta etapa del milagro mexicano, como ya hay más dinero, ya hay más inversión, ya hay más capital como para hacer negocios un poquito más grandes, pues las panificadoras y panaderías que van a surgir a partir de estos años van a tener un golpe un poquito más fuerte y van a ser más populares. Ahorita les voy a poner un ejemplo que los va a hacer entender así. Son los dueños de las panaderías quienes conducen la transformación de los pequeños negocios en industrias. Aquí viene el ejemplo. Tal sería el caso del panadero más famoso del mundo, el Osito Bimbo. Bimbo sería una empresa fundada a mediados del siglo pasado, cuyo mayor logro sería comercializar un mismo tipo de pan en distintas misceláneas de todo el país. El pan Bimbo es pan blanco empaquetado en bolsas de celofán, que eran distribuidos rápidamente por todo el país. Enseguida, esta innovación del pan empaquetado llevaría a Bimbo a los anaqueles de todo el mundo.
El sistema de ventas durante muchos años fue de atención personalizada a través de un mostrador. La gente va al mostrador, pide su pan y el empleado lo va colocando en la charola para que después pues pasen a pagarlo. Todo este negocio de la panadería, más que nada como el trato de cliente y vendedor, había sido una actividad reservada para las mujeres y pues en este periodo, les digo, como de apertura, un poquito más de crecimiento económico, social, pues también se abrió pues para los hombres. Sin embargo, también se enmudeció el servicio y los nombres del pan se fueron perdiendo. Ya no se escuchaban los gritos de palos, piojosas, cuernos o chilindrinas. El autoservicio en las panaderías significó también la dinamización de los proveedores, no solamente porque se incrementaron las ventas, sino porque también se inauguró la exhibición de piezas. Les explico qué pasó aquí. Aquí lo que sucede es que como van cambiando, digamos, el sistema de negocio y, por ejemplo, en este caso, pienso yo, es una teoría, no pude encontrar ningún artículo o archivo en donde me dijera así como de sí fue así. Pero pienso yo que al intentar parecerse a las tiendas estadounidenses de autoservicio, y no solamente con los panes, por ejemplo, en estos años iba surgiendo McDonald's, que tú mismo te acercabas a la barra y pedías tus productos. Iba surgiendo Walmart, por ejemplo, que también era una tienda de autoservicio. Yo siento que a partir de ese esquema de autoservicio, pues es de que también las panaderías empiezan a funcionar así, de que en lugar de mandar panaderos por toda la colonia, que lo hubieran, como aquí menciono, gritando, ¿no? De chilindrinas, bolillos, tal y tal, mejor nos ahorramos pagarle al panadero y que se venden las charolitas, ¿no? Yo pienso que esa es como la razón por la cual surgieron las panaderías que hoy conocemos. No sé si está en lo correcto, pero pues bueno, este cambio de los panaderos a las panaderías significa esta como más agilidad en cuanto al pan. El hecho de que se exhibieran así las piezas, pues también le dio pues un plus al folclore y a todo a esta parte cultural de la panadería y esta parte tan pintoresca, porque la verdad es bien pintoresco ir a una panadería. No se le considera incluso turístico, pero yo creo que sí debería ser como un atractivo turístico la panadería mexicana, ¿no? No sé si en otros países exista tal cual. Seguramente sí existen, las panaderías obviamente existen, pero no creo de verdad que tengan la magia y el folclore, los colores, los olores de una panadería verdaderamente mexicana. El mobiliario y las decoraciones modernas jugaban un papel importante, haciendo precisamente más atractiva la panadería. Durante los años 80, la industria comienza a recuperarse, inyectando energía y entusiasmo a sus empresas. En esta década se empieza a ver el arribo de una nueva generación de empresarios panificadores, con carácter universitario y especializado. Es decir, gente que le sabía las ventas y por eso le metía más el punch a vender panes. Y pues bueno, la industria panificadora no es historia, no es un cuento que ya se acabó, es un cuento que sigue y que no va a acabar. Es una experiencia que vivimos todos los días, salir a comprar nuestro panecito, que nuestro bolillo, que nuestra telera, que nuestro pan vaso, que nuestra concha, que nuestro pan de muerto que ya se viene, que de hecho ya se vende pan de muerto. Y es una experiencia que se quedó con nosotros como mexicanos. Y pues todos los días, bueno, no todos los días porque a veces es un poco, más bien no es saludable, pero pues sí tenemos día con día nuestro pan de cada día. El pan en México forma parte de nuestra gran cultura y tradición, por eso es muy probable que México sea el país con mayor variedad de panes, debido a que es el resultado de una fusión cultural, para empezar, pues indígena, ya sea náhuatl, tolteca, zapoteca, bla 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 bla, y también lo que resulta con las culturas europeas, tanto francesas como italianas. Así pues cada estado, municipio y hasta cada pueblo cuenta con su propio pan, sin importar su lugar dentro de la geografía nacional. Muestra de ello, por ejemplo, son los múltiples panes ceremoniales arraigados a la cultura popular, elaborados especialmente para las fechas tradicionales, como el pan de muerto, la rosca de reyes, el pan de boda o el pan de jueves santo.
Somos por naturaleza y por cultura una de las pocas industrias que mantienen contacto directo con su personal, con los clientes y sobre todo con su comunidad. O sea, no es como el pan, por ejemplo, agringado que ya llega a las tiendas y pues tú vas como a tu tiendita, a tu Walmart o no sé, desconozco de tiendas americanas, y que tú compres tu pan empaquetado, porque eso realmente no tiene mucho chiste. O sea, aquí, a pesar de que aquí nació Bimbo, la empresa número 1 de panes empaquetados, dudo mucho que vaya a terminar ese negocio de las panaderías así mano a mano, porque es muy bonito y la verdad, bueno, en cuestión de desde el panadero pues te permite tener como una encuesta todos los días de qué tal está saliendo tu pan, de si les está gustando, de si se está vendiendo. O sea, es más fácil y la verdad es más bonito. El panadero es una figura que da calidez al barrio, al pueblo. Nace en el barrio y regresa al barrio con lo mejor de su experiencia, de sus productos y sus servicios, siempre pendiente de los gustos y las tradiciones de su cliente. El pan está cerca de los momentos más especiales de nuestras vidas y por ello, el industrial del ramo es consciente de su labor, la cual no fructifica si no existe una plena identidad con el cliente al cual sirve, con apego a sus gustos y otorgándole cada día lo mejor de su herencia cultural. Ahí cerramos con palabras bonitas esta parte, esta pequeña introducción de lo que es el pan en México. Y pues también el pan es tan importante que se ha quedado en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Por ejemplo, el decir como pan caliente es una expresión mexicana que significa que algo es muy popular o es muy demandado. Ya les expliqué por qué. Porque en los años 40 surgió la tradición de vender pan cada 20 minutos. Pan calientito y se vendía así, o sea, como pan caliente. El pan de trigo es la segunda a las tortillas de maíz y su uso puede indicar la clase social y etnia. Los mexicanos generalmente no hacen sus propios productos horneados, incluso en el pasado, cuando por lo general hacían sus propias tortillas. En otros países es muy común que la misma persona hornee sus panes. En México no tenemos esa tradición. De hecho, no es muy común que nuestra gastronomía sea horneada, a excepción de algunos platillos. Pero en el caso del pan, para eso surgieron las panificadoras, porque no tenemos arraigado culturalmente el hecho de pues preparar un panecito y meterlo al horno y así, ¿no? O sea, el horno de los mexicanos sirve para guardar trastes y ya. Los mexicanos generalmente, eso ya les dije, el pan blanco más a menudo se consume como parte de comida de la calle, por ejemplo, como las tortas o por ejemplo como los pambazos. También se suele usar pan blanco cuando suelen ser comidas un poquito grandes, un poquito, no costosas, pero sí un poquito distintas y especiales, ¿no? Que no se van a comer con tortillas. Por ejemplo, la cena de Navidad o, no sé, en algún cumpleaños que te sirvan algo que se tenga que comer con bolillo, con panecito. Para eso se ocupa el pan blanco en México. Lo que sí consumimos más frecuentemente y algunas personas casi todos los días es el pan de dulce. Se puede comer en la mañana en el desayuno o en la noche en la merienda. Si quieres comerte un aperitivo a lo largo del día también es válido. Y pues siempre se suele acompañar, bueno, no siempre, pero es muy recomendable acompañarlo con un atolito o con un chocolatito caliente. El folclore del panadero se refiere a su figura del panadero. Seguramente cuando yo les digo la palabra panadero se les viene a la mente la cancioncita del panadero con el pan de Tintán. Nada más como dato curioso, esa escena del panadero con el pan se filmó en las calles de Linda Vista. Todavía existe la casa fallecente donde se detiene a platicar con esa muchacha, no me acuerdo de su nombre. Todavía existe esa casa, y como es, bueno, los estudios Tepeyac que estaban ahí donde está Metro Indios Verdes ahorita, pues se salieron a filmar esa escena allá a las calles de Linda Vista. Ahí se filmó la escena del panadero con el pan. Entonces, antiguamente consistía en un hombre sobre una bicicleta balanceando una gran canasta de pan sobre su cabeza. Ahorita es muy poco común llegar a ver un panadero así. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivo sale un panadero en un triciclo. Seguramente en sus colonias también haya panaderos que vayan sobre triciclos o sobre camionetitas que abren la parte trasera de su camioneta, de su auto, y ahí meten las charolas de pan.
Pero ya no se suele ver esto del panadero montado en su bicicleta con pues la charola de pan en la cabeza, pero todavía llega a verse en algunas zonas rurales más que nada. Entonces pues la forma más común en la que compramos el pan es a través de las panaderías, y de hecho es para algunas personas incluso un ritual, una tradición ir por pan. O sea, de hecho hasta tenemos la frase, ¿no? Bueno, es entre frase, piropo, esa de ¿a qué hora sales por el pan? Porque sí, es una tradición para algunas personas ir por el pan. Otro dato curioso es que el sector de la panadería es uno de los sectores más estables en cuanto a negocios en todo el país. Entonces, si algún día quisieran poner un negocio y de plano no se les ocurre nada, así si se quieren ir a la segura, el negocio de los panes es un negocio de los más estables y más seguros para invertir y para iniciar su negocio. El único problema que podría llegar a tener es que pues es una lucha para que tú tengas los mejores precios y también que tengas una muy buena calidad, para que pues tú vendas más que los demás, ¿no? Y no sea competencia. De cierto modo u otro, todo ese negocio de los panes empaquetados pues sí le ha afectado un poquito a pues las panaderías de barrios. Ya habiéndoles dado toda esta introducción sobre el pan, el folclore, la cultura, los colores y demás cositas, les traigo los nombres explicados de cada pan. Si ustedes son despistados como yo, les van a sorprender muchísimo. Si no, también con algunos. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso me pasó que cuando yo estaba investigando sobre los nombres de los panes, no había entendido por qué el nombre de la concha era así. O sea, por qué se llama concha, hasta que leí que era porque el adornito que tiene la concha tiene forma de concha de mar. Y fue como, wow, qué menso estoy, cómo no lo había pensado antes. Entonces hay otros que sí los van a sorprender un poquito más, y otros que pues son muy simples. Por ejemplo, el caso del bigote, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los panes más populares que se venden en México es el beso. Si tú vas y pides un beso a una panadería, pues no te van a besar, sino que te van a dar una especie de bolita como con crema batida, más o menos. En sí son dos panes cubiertos con mantequilla, espolvoreados con azúcar glass o con azúcar de esta como de grano, azúcar refinada, unidos por una capita de mermelada. Esta capita de mermelada tiene que ser pues sí considerable para que estos dos panes, que son como así como una bolita partida a la mitad y en medio va la mermelada. El chiste es de que la mermelada cree la ilusión como de una lengüita que sale de entre los dos panes. Entonces por eso se llama beso, pues el pan de beso. El siguiente pan es el bigote. Me imagino que nadie se imagina por qué el bigote se llama bigote, pero consiste en un cuernito adornado con azúcar. Supuestamente, si no es suficiente el nombre por la figura como de bigote así, pues te queda el bigote porque debe de estar cubierto con azúcar, y cuando le muerdes te queda un bigotito con azúcar. Entonces también por eso se le llama bigote. Vendríamos a decir que el bigote es como un primo lejano y mexicano del croissant francés, que pues algunas veces dicen que realmente no es un primo. Bueno, los puristas de los panes franceses dicen que no es su primo, que es otra cosa. No, yo digo que la verdad sí es su primo del croissant francés. Camille Pirot, de origen belga, era el panadero de uno de los batallones franceses que arribaron a Guadalajara durante la intervención francesa. Para ganarse la confianza de la población, abrió una panadería y escuela donde daba clases y también regalaba pan de ayer. Era época de crisis y carencia. Esto no importa cuando lo escuches, siempre es época de crisis y siempre es época de carencia. Así que se hizo popular la frase "voy al pan con Pirot", que terminó transformándose en virote. En lugar de pirot, era virot. Los chefs panaderos y reposteros tapatíos aseguran que solamente en Guadalajara se puede hacer virote, porque la altura y el clima permiten que salga como debe salir: aireado, crujiente por fuera, aunque también es un misterio el por qué en otros lados del país no sabe igual. Si ustedes han viajado a Guadalajara y han comido tortas ahogadas, el pan con el que se hacen estas tortas es el virote. No se hace con bolillo, se hace con virote, que es como una especie de bolillo que solamente se puede hacer en Guadalajara.
La historia del biscuit mexicano es la más curiosa de todos los panes. Es una interpretación mexicana de la versión china de la versión estadounidense de un pastry inglés. El tentempié que acompaña al té inglés mutó en tierras estadounidenses durante la Guerra Civil, donde en lugar de levadura usaron bicarbonato de sodio para que la masa subiera. La receta pasó a los chinos que vinieron cuando se construyeron las vías del ferrocarril. Y los mismos orientales trajeron la receta a México cuando llegaron a principios del siglo XX. Aquí el biscuit se hizo amigo del royal. El royal es polvo para hornear. Y del azúcar. El polvo para hornear es más o menos como una especie de levadura, hasta convertirse en el pequeño tesoro que es ahora. Lo mejor del biscuit es abrirlo por la mitad, tostarlo un poquito y untarle mantequilla y mermelada, específicamente la mermelada del Kentucky. Qué buenos son. Aunque también se pueden hacer buenos emparedados con él. La semita es el pan más representativo del estado de Puebla. Es un pan salado, crujiente de pasta firme, entre el pan rústico europeo y los bolillos mexicanos. El acemite era una mezcla de salvado con agua y harina. Era muy popular entre los españoles, quienes hacían pequeñas bolitas de esa mezcla para desayunar. A estas pequeñas bolitas las llamaban acemitas y esto derivó en el nombre de semitas, el nombre que todos conocemos ahora. El cocol es toda una lección de historia. El pan de harina elaborado con trigo, amasado con miel y en forma de rombo, con sabor a anís y canela, es de los más viejos de todo el país. En tiempos prehispánicos, parte de la cosecha de maíz era utilizado para preparar tortillas llamadas cocoli, que quiere decir pan torcido. Tras la conquista simplemente agregaron el trigo a la receta. La concha, ya le expliqué al principio, viene de su parecido con las conchas de mar. Su cubierta azucarada puede ser generalmente de vainilla o de chocolate. Y aquí les pregunto a ustedes qué concha les gusta más, la de vainilla o la de chocolate. Por favor, háganmelo saber, no he podido dormir de la incertidumbre. ¿A ustedes qué sabor de concha les gusta más? Ya sea de vainilla o de chocolate, a mí me gusta más la de vainilla. Y que esté así como que muy, muy gordita la cubierta. Porque no sé, está rico, sabe muy rica la concha de vainilla. Este pan probablemente era parte de aquellos que solo consumían los españoles y criollos de la Nueva España, y que tras la Revolución de Independencia se democratizó para gusto de todos los mexicanos. Así que la próxima vez que te comas una concha, siéntete orgulloso de este logro del proletariado. Y más si te comes una bomba, que es un sándwich o una torta de una concha con frijoles adentro. Una verdadera delicia. La verdad no. Aquí viene otro primo del croissant francés y es el cuernito o cuerno si eres muy, muy serio y duro. Su nombre original pues sí es croissant. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, yo le digo así, croissant. Los franceses, para celebrar una batalla que ganaron contra los musulmanes, hicieron unas lunas crecientes de pan para que todo el mundo se comiera este símbolo musulmán. Fue durante la intervención francesa que este pan intervino a México y este sí se quedó para siempre en nuestros hornos y en nuestros corazones y sobre todo en nuestros estómagos. De hecho, nuestra versión ya es un poquito diferente. Aquí es más esponjosito como pan y no como hojaldre. Y pues obviamente es mucho más rico que el de los franceses. También, bueno, en México se suele preparar el cuernito, lo partes a la mitad. Como es un pan un poquito salado, es común que lo prepares como una tortita, ¿no? Que le pones su lechuga, le pones su quesito, su jamón, su queso de puerco, no sé, lo preparas como te gusta y es incluso como un aperitivo. Los Garibaldis nacieron en la pastelería El Globo desde 1884, en la esquina de Madero e Isabel la Católica por la familia Tenconi, y que lo bautizaron así por Giuseppe Garibaldi, padre de la Italia unificada. Se hizo tan popular que muchas panaderías de barrio ya lo imitan y siempre lo han imitado. Y pues, como sucede a veces, la copia o el cover es mejor que el original. La hojaldra es muy común en la península de Yucatán. Este pan es un poquito más difícil de hornear por el proceso de inflado y la perfecta superposición de capas que deben haber dentro del pan. Para prepararla hay que doblar y doblar la masa hasta que quede bien bonita para el momento de hornear. Y de este modo, como la masa está dobladita,
pues se infla y deja como el huequito al interior. Y qué ricas son las hojaldras, de verdad. Qué deliciosas son. Con romeritos en Navidad, es de mis platillos favoritos. El ojo de buey también es llamado ojo de pancha. Este pan nació por un cocinero chino integrado a los ejércitos chinacos del siglo XIX, quien no se alejó mucho del biscuit y le dio el nombre de lo que desde arriba parecía, un ojo de buey. No tuvo mucha creatividad. Las masas varían, hay una versión incluso con pan salado, pero por lo general es hojaldrado alrededor y duro en el centro, como la vida. La oreja apareció en México cuando don Porfirio Díaz trajo un grupo de panaderos franceses para instruir a los mexicanos. Entre muchas otras recetas, trajeron consigo la oreille d'éléphant, pasta de hojaldre cubierta con azúcar. En poco tiempo, este pan pasó de degustarse exclusivamente en las fiestas de alta alcurnia del porfiriato a un pan popular que no falta en ninguna panadería de confianza. El pan de yema es pariente del brioche francés. Su corteza se dora antes de hornearla, obteniendo así su color característico, mientras que la miga es de un color amarillo huevo. El puerquito es un pan que evidentemente no existía antes de la llegada de los españoles, porque pues aquí en la región de Mesoamérica ni en toda América no existían los puerquitos. Estos panes con sabor a canela y piloncillo son típicos de pueblos y barrios antiguos. Se dice que están basados en el pan de jengibre de Inglaterra, aunque pues esto no está confirmado. Lo más común es chopearlo en cafecito de olla, y también qué rico es. La rebanada junto con los chilaquiles. Este pan pasó de ser rescate de las sobras de la comida a consentido de las familias mexicanas. En esencia, es un bizcocho rebanado untado con mantequilla y azúcar. Hecho anteriormente con pan de ayer, su popularidad creció hasta tener su muy merecido lugar en las bandejas del pan de hoy y siempre. La trenza es un pan muy estético, uno de los panes más estéticos que existen. El panadero entrelaza la masa hasta tomar la forma de una trenza, que después de salir del horno reluce brillante ante nuestros ojos. Puede estar hecha de diferentes estilos de masa, aunque el más común es hacerlo de hojaldre y con mucha azúcar. Este es, yo creo que uno de mis datos curiosos favoritos de los panes, y es el nombre de los pambazos. El nombre de los pambazos, que evolucionaron después a un platillo típico mexicano que también chulada de patillo, viene de los panaderos italianos que, como ya les conté, hacían masas baratas y las vendían para la gente pues de escasos recursos. A estos panes baratillos les decían pane basso o panes bajos, basso bajo en italiano. Entonces les decían pane basso a estos panes refiriéndose a su calidad. La gente escuchaba que les decían así y pues pasaron de ser pane basso a ser pan basso. Los panes de México también varían según la región. Especialidades más localizadas incluyen ladrillos en Aguascalientes, mestizas, pan de mujer y bizcotelas en Sinaloa, coricos en Sonora y Sinaloa, coyotas en Sinaloa también, semas en Durango y Coahuila, muéganos en Huamantla y Tehuacán, los cocoles y el queso relleno de pan en Perote, Veracruz, el pan de yema en Oaxaca, los turcos en Nuevo León, las aguacatas en Michoacán, las frágiles y doradas campechanas en Santa María del Río, San Luis Potosí, y picones de huevos o picones de nata en Lagos de Moreno, Jalisco. Por ejemplo, en el caso de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, la parte del sureste de México, su panadería pues obviamente también se remonta a las épocas coloniales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Campeche hay un poblado llamado Pomuch. Ahí la panadería es muy variada y rica. En este poblado elaboran los panes más deliciosos de Campeche, que llevan por nombre pichones, que consiste en pan francés relleno de jamón, queso y chile jalapeños, hojaldras de jamón y queso, el tutti, el trenzado, el macizo, la camelia, los polvorones, ojo con los polvorones, pan de anís y el pan de pomuch o panetela. De hecho, panetela también es un tamaño de puros, pero bueno, hablaremos de los puros en otro episodio. Entre otros, en la elaboración de estos panes se utilizan ingredientes como el queso blanco y amarillo, canela, anís, jamón, chile jalapeño y otros ingredientes, que hacen de este tipo de panadería deliciosa y variada, que en la temporada de muertos son utilizados para adornar y venerar a nuestros antepasados. Y en el Instagram les voy a dejar una foto de estos panes, de los panes Pomuch,
Y bueno, más bien los panes de la comunidad de Pomuch en Campeche, para que se den una idea de más o menos cómo son de variados los panes, no nada más en la capital, sino en todo el país. O sea, de verdad, no acabamos este episodio. Y es tanto así, hay tanta variedad y tantas especialidades de panes, que algunas ciudades tienen su reputación, o sea, su reputación cae específicamente en sus panaderías. Por ejemplo, Tinguindín en Michoacán, Acámbaro, Guanajuato, Chilapa de Álvarez en Guerrero, San Juan Huatzinco en Tlaxcala y Tololac en Tlaxcala también. ¿Alguien sabe dónde está Tlaxcala? Háganmelo saber. En este momento íbamos por panes a Tlaxcala. Y otra mención también, mención especial, antes de terminar este episodio, porque ya nos acercamos al final de este episodio, es al pan de feria. El pan de feria es una variación del pan mexicano. El pan de feria es un pan que, como su nombre lo dice, se suele vender en las ferias. Antes de que se llamara pan de feria, se llamaba pan de burro, porque cuando había fiestas patronales o ferias en los pueblos, pues así en el pueblo principal, y de los pueblitos de alrededor llegaban los señores en sus burros vendiendo este tipo de panes. Entonces de ahí vino el nombre de pan de burro, que después evolucionó de pan de burro a pan de feria, ¿no? Y actualmente se le conoce así, como pan de feria. Y dentro del mismo pan de feria, pues hay hay distintas variaciones. Por ejemplo, si están los cocoles, están las conchitas, están incluso panes que son decorados con nata y se ven muy bonitos. Hay incluso panes que hasta dedicatorias tienen, o sea, se escribe con la nata, se hornea y queda así como chiclosita la nata, y eso hace que se vea bonito el pan y le da cierta decoración. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio, el segundo episodio de Los Cuentos de No Acabar, dedicado en esta ocasión a la panadería mexicana. Si te gustó el episodio, por favor, dale like, dale corazoncito, suscríbete, de verdad, suscríbete, te pido que te suscribas, que actives las notificaciones para que cada viernes te avise cuando ya esté arriba el episodio. En Spotify dale a seguir, en Apple Podcast también, ahí dale 5 estrellitas en Apple Podcast. Síguenos en las redes sociales, @cuentos de no acabar, así todo juntito, Cuentos de no acabar, tanto en Facebook como en Instagram. Todavía no creo el Twitter, pero ahí en Facebook y en Instagram, @cuentos de no acabar, y les va a aparecer las páginas del podcast. Bueno, de mi parte ha sido todo, de verdad les agradezco muchísimo. Comenten cuál es su pan favorito, por favor. Ahí en el Instagram y en Facebook vamos a estar subiendo datos interesantes del pan y de los episodios que vayamos haciendo. Tal vez voy a empezar a hacer en vivos, no lo sé, voy a checarlo. Y pues nada, yo les agradezco una vez más que se hayan quedado hasta el final de este episodio. Les recuerdo que mi nombre es José Rodríguez. Este fue un cuento de no acabar dedicado a la panadería mexicana. Espero que no les haya dado mucha hambre, pero bueno, otra vez más les agradezco infinitamente su apoyo y que de verdad les mando un gran abrazo. Les mando un gran abrazo hasta donde sea que estén, con todo el cariño y el amor. Yo soy José Rodríguez, esto fue Cuentos de no acabar y nos vemos hasta la próxima.